¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos? Bueno, pues oremos también por nuestro hermano Gerardo. Al hermano le tocaba el mensaje el día de hoy. No está con nosotros, no nos pudo acompañar. Bueno, siempre intentamos los jueves hacer mención especial por el culto, por el predicador, por el director del culto. Y bueno, no es que el Señor no haya respondido a nuestras oraciones, sino que el Señor pues tiene pues un propósito en cada situación. Tenemos una predicación alterna este día, no es Mateo 10 como lo veníamos viendo, el hermano tiene ya su tema, su bosquejo, nos lo dará la próxima semana y veremos pues otra enseñanza del día de hoy, no por eso menos importante, pues es la palabra de Dios. Así que acompáñenme en oración para pues esta mañana. Padre, te agradecemos por tus bondades, por tu misericordia, por tu gran misericordia que tienes hacia nosotros, Señor. Tú sabes, Padre, los caminos de todos nosotros, conoces nuestro corazón. Señor, tú nos utilizas de diferentes maneras, haces tu voluntad en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Tu voluntad se hace y se cumple. Señor, pues siempre que sea predicada tu palabra en este lugar, saldremos edificados y tendremos gran gozo. Señor, permítenos edificarnos en ella, permítenos aprender de tu palabra, pero también permítenos ponerla en práctica. Y Señor, pues te alabamos, suple nuestras carencias, nuestras necesidades. Señor, síguenos sosteniendo como hasta ahora. Te bendecimos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahí estamos en Lucas 18, que acabamos de leer. Una de las enseñanzas más famosas del Señor Jesús. Y no es que la más famosa, hasta en el mundo la conocen, hasta en el mundo se cita. El hijo pródigo ha regresado, ¿verdad? Cuando a lo mejor en un equipo de fútbol, el América se pasó a las Chivas y regresó, ¿qué se dice? El hijo pródigo ha regresado, ¿verdad? Malgastó su vida, su temporada ahí y regresó a la senda del bien. No se crean, no se crean. Eso lo utiliza la gente para hacer mención de que un hijo puede ser que estuvo perdido, que malgastó su vida. Y vamos a ver el contexto, porque Lucas 15, comenzamos a leer desde el 11, pero desde el versículo 1 de Lucas nos da el panorama más amplio. ¿Cómo llegó a Jesús o por qué se le ocurrió contar esta historia? Pues la historia tiene historia. Acompáñenme ahí a Lucas 15:1 y veremos quiénes están ahí. Dice Lucas 15:1, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. ¿Un buen público o un mal público? ¿Qué opinan? Si Jesús vino a salvar a los perdidos, ¿será un buen público o un mal público? A eso vino, ¿no? También citó que si la gente ya no está enferma, pues ya no necesita un médico. Entonces, ¿para qué venir a sanar si están sanos, verdad? Pero por otro lado, versículo 2, también hay otra audiencia. Dice ahí, y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Qué es lo que murmuraban? Bueno, a lo mejor hasta interrumpían la enseñanza que estaba dando y con sus muecas y ademanes diciendo, no es posible. No, no, no. ¿Verdad? Haciendo todo eso distraían. Pero ¿qué es lo que decían en sus corazones? Fíjense nada más la palabra que utilizan para referirse a Jesús. Recibe a los pecadores y come con ellos. Definitivamente no debe ser algo por lo cual cualquier persona se puede enorgullecer. Es que este fin de semana fui a comer con unos presos. Este fin de semana me invitaron unos delincuentes a un desayuno.
Como que lo dices de otra manera, ¿verdad? Es que unos amigos que están en necesidad, unos amigos lejanos, no sé bien a qué se dediquen. Lo dices de otra manera. Bueno, a Jesús no le daba pena y no se avergonzaba, porque él sabía a qué había venido. Y estas personas, aunque quisieran ocultar su esencia y su naturaleza, pues tenían una reputación que en el pueblo se sabía. La gente sabía quiénes eran, a qué se dedicaban. Y les parecía extraño que estuvieran con Jesús. También les parecía extraño que si Jesús era quien decía ser el Mesías, un rabino, un maestro de la palabra, ¿por qué está desperdiciando sus enseñanzas con ellos? Cuando debería tal vez tomarse ese tiempo para hablarles a los instruidos, a los fariseos, en los templos, en las sinagogas, en universidades. Comienza entonces Jesús con esta audiencia y con una historia, dice ahí versículo 3. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Tomen nota que la mayoría de las parábolas no tienen nombre. Se les ha puesto de acuerdo a lo que trata. Ahí dice nuestro título o subtítulo o perícopa, dice la parábola de la oveja perdida, pero en sí, cuando Jesús habla, no le pone nombre. Dice entonces versículo 3, entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a la casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Hasta ahí podríamos hacernos una pregunta, ¿por qué tanta alegría y tanto gozo? No ganó 100 ovejas más, ni siquiera 10 más, ni siquiera una más. Se quedó tal cual como él estaba y lo celebró. Imagínate que vas a trabajar, se te descompone un aparato con el que siempre trabajas y no puedes abrir ese día tu negocio y no vendes nada, pero logras reparar ese aparato. ¿Estarás contento? Son como que sentimientos encontrados porque si no vendí nada, ¿qué vamos a comer? Si vives al día, si estabas contando con eso que se iba a vender, pues no vendiste nada. Pero por otro lado dices, bueno, tengo mi maquinaria o mi equipo listo. Ahora sí, para mañana, si Dios quiere, funcionar y abrir y vender. Hay gozo, hay alegría porque a final de cuentas aquí no se trata de una maquinaria, se trata de una vida, de una oveja querida por ese hombre. Deja las 99, se concentra su mirada en la que se perdió y va por ella y la trae. No la trae a regañadientes, no la trae amarrada de un lazo y arrastras, no le viene pegando todo el camino. Dice que la pone sobre sus hombros, probablemente porque se lastimó, probablemente se cayó y se espinó. No sé qué le pudo haber pasado, pero la puso sobre sus hombros. Tal vez la venía acariciando y hablándole palabras dulces, suaves. Visualiza esa escena. Y dice el Señor Jesús, versículo 7, les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, el Señor Jesús también hizo uso o echó mano de algún recurso que es la hipérbole, que es a lo mejor la exageración. Si trasladamos eso a la vida espiritual, bueno, en el mundo nadie es justo, nadie. Aún los que ha salvado el Señor no somos justos. Somos justos posicionalmente y porque Dios nos justificó, pero nuestras obras
definitivamente no nos ayudarían para ser llamados justos. Pero supongamos que sí lo son, y bueno, ellos ya están a salvo, están en el redil, están calientitos, están unidos, no salgan de ahí. Y va y busca a la que realmente necesita ser encontrada, que está sola, que está lastimada, que está temerosa. Y hay gran gozo por esa oveja que regresa a casa. Imagínense las demás ovejas. Va entrando a la ovejita perdida y hasta se quitan. ¿Traerá pulgas, piojos, chinches? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez la recibieron con gozo. Regresaste. ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? Estábamos preocupados por ti. Bueno, ya eso es meternos en una fábula, ¿verdad? Vamos a continuar. Da un final feliz el Señor. Sigue del versículo 8. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas, diciendo: alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Otra vez la misma escena. Tiene sus ahorros esta mujer, 10 monedas de plata, y se le pierde una. Y dejó todo lo que tenía por hacer pendiente, aunque bueno, le sirvió para escombrar donde a lo mejor nunca pasaba la escoba o el trapo. ¿Y qué creen? Que la encontró. Se regocijó, llamó a sus amigas y a sus vecinas, y pues tal vez hasta les invitó ahí de comer o de cenar, o hizo algo, una especie de fiesta. Implicó también un costo. ¿Ganó esta mujer algo? Si hacemos la cuenta, a lo mejor hasta gastó, a lo mejor hasta la misma moneda de plata le costó la fiestecita. Pero ¿qué es lo que esta mujer estaba notando o resaltando? La encontré. Se me perdió y la encontré. Ya si ella la quiso gastar en lo que quiera, pues era su moneda. En estas historias vemos que no hay mucha ganancia. El énfasis está más bien en lo que se pierde. En lo que de repente creíamos que estaba y de repente no estaba en realidad. Y si hay una acción de ambos, del hombre que tiene las 100 ovejas y de la mujer que tiene las 10 monedas, porque ellos van, se mueven, se esfuerzan hasta encontrar lo que se les había perdido. Versículo 10. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otro final feliz. Ahora, ¿por qué el Señor hace tanto énfasis en estas historias? Ya contó una. Bueno, si no entendiste con manzanas, va a ver ahora con peras. Si no entendiste con ovejas, ahora va con monedas. Pero pues creo que ya, ¿no? Ya entendimos el concepto, Señor. Bueno, dice ahí versículo 11, Jesús añadió. ¿Qué añadió? Esta historia más larga, con más detalles y definitivamente con una mayor implicación. Analicemos la historia. Como veíamos en la clase del viernes, que también justamente tocó ver esta historia, vimos nombres paralelos o nombres alternativos. Ya nuestro hermano Israel ya dio uno, ¿verdad? La parábola de, ¿cómo? El Padre Perdonador. Muy bien, ahí en la semana también nos dieron ideas acerca de, a lo mejor, la parábola de los 2 hijos a secas. Bueno, ya tú descubre qué pasa. La parábola de los hijos perdidos, porque los 2 se perdieron, como veremos. También puede ser el desamor de los hijos. Otra puede ser el hijo muerto que volvió a vivir. El Padre misericordioso.
Hay un autor de un libro que cita incluso esta parábola y le llama el Dios pródigo. La conocemos como el hijo pródigo, pero él le llama el Dios pródigo. Ya veremos más adelante qué significa pródigo. Analicemos la historia y comienza con un padre que tenía 2 hijos. Cierto hombre, versículo 11, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Por definición, este hijo es un pecador descarado, porque la petición que está haciendo es: desearía que estuvieras muerto para tener mi parte de la herencia. Casi casi le dice: ¿no podrías adelantar tu muerte? Necesito hacer mi vida. Necesito esa parte que me corresponde, porque quiero hacer lo que yo quiera sin rendirle cuentas a nadie. Y mientras tú vivas, tengo que rendirte cuentas. Este es un pecador descarado porque quiere salirse con la suya. No le avergüenza lo que está a punto de hacer. Con la primera declaración y además con los hechos en qué gastará esa fortuna. No le importó que al padre le llevó toda su vida a hacerse de esas tierras y de ese ganado. Y no era como ahora de, bueno, tienes ahí en la cuenta bancaria unos pesos, pues dámelos y ya con eso me basta. Una interpretación puede ser que el padre se dedicó a reunir todo lo que tenía, calculó, lo partió, lo vendió y se lo entregó al hijo. Esa es una probabilidad. La otra es que simplemente le dijo a su hijo: bueno, de todo lo que tengo, 2 partes son para tu hermano mayor y la tercera parte son para ti. Ahí están, son las parcelas de este lado. Y son tantas cabezas de ganado. Ahí están. Trabájalas o véndelas, no lo sé. Quizá, y no se mete el Señor Jesús a indagar más ni a dar más descripción, yo me quedaría con la segunda. El padre simplemente selecciona: esto es tuyo y esto es tuyo. Ya el hijo menor, sin ninguna contemplación, sale y dice: necesito dinero y rápido. ¿Quién quiere esas parcelas? Yo, están muy buenas. ¿Y cuánto pides? ¿Cuánto tienes? Así, porque lo quiero hoy. Pues, tanto, dámelo, son tuyas, disfrútalas. Reúne sus bienes y pocos días después se va. Esta petición, pues, si la vemos como el corazón de un padre, que aquí hay muchos, ¿qué sentirían? ¿Qué sienten? Que tu hijo te diga: quiero lo que tienes, pero no te quiero a ti. Este padre, lleno de bondad y misericordia, concede a lo mejor esa petición de que tal vez su hijo quiere superarse, quiere echar a volar por sí mismo, y quiere a final de cuentas hacer su vida lejos de él. Pues no siempre lo va a tener. Adelante, hijo, ahí está tu parte, que Dios te bendiga. La respuesta de este padre asombró a la audiencia. Lo que tal vez esperaban en una sociedad conservadora es que le pusiera 3 cachetadas y tal vez sí lo corriera de la casa, pero sin ninguna herencia. Pero esto asombra la manera de responder del padre, con bondad, con misericordia, hasta con esperanza. Hijo, pues fructifica y multiplícate. Versículo 12, eso es lo que citamos, perdón. Ahí está la respuesta al final. Y él les repartió sus bienes. Esto fue impresionante. Si los fariseos ya estaban murmurando por la audiencia que estaba ahí, y si también comenzaron a impresionarse, ¿qué enseñanzas viene a darnos este hombre?
Con la respuesta de este padre seguramente quedaron boquiabiertos, asombrados. Y este padre es la ilustración de Dios. Tenemos que encontrar los personajes que están ahí. El hijo menor, el hijo mayor y el padre. Ningún ser terrenal se puede comparar a este padre. Por lo tanto, tiene que ser Dios. El Señor es el Padre en esta ilustración. Y vemos aquí su gran longanimidad. Ese es un atributo de Dios que significa soportar por mucho tiempo los insultos, las ofensas, las afrentas. Soportó, tuvo paciencia. ¿Qué sigue? El resultado. Versículo 13, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí está la definición de pródigo. Y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. La definición de la Real Academia de la Lengua para la palabra pródigo es una persona que desperdicia y consume su hacienda, así lo dice, en gastos inútiles. También agrega sin medida, esto es sin escatimar, y sin razón aparente, solo por darse el puro gusto. También añade esta definición, dice, es alguien que desprecia generosamente su vida o alguna otra cosa de gran estima. Y esto podría referirse a alguien que incluso da su vida, da sus bienes, ayuda a otra persona sin escatimar si queda algo para él mismo. En referencia a alguien muy dadivoso, tiene este doble sentido. El sentido de un despilfarrador para simplemente malgastar, o el sentido de alguien que ayuda sin medida y sin escatimar nada. ¿Qué pasa con este joven? Versículo 14. Cuando lo había malgastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y él deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Cuando la miseria llegó, estando en el fango, habiéndolo perdido todo, incluso sus amigos y sus fiestas, comenzó a pasar necesidad. Se asoció o se pegó literalmente, se pegó a un hombre extranjero y se puso a cuidar los cerdos de él, una actividad impura para los judíos. Regresen la mirada al público, los fariseos que están escuchando que lo pierde todo, que va y trabaja para un extranjero, lo cual también los mismos judíos tenían esa responsabilidad de apoyar a todo aquel pobre que padeciera necesidad, que lo hubiera perdido todo, apoyarlo dentro de su propia tierra para que saliera adelante. Pero no lo hace con un extranjero y además en una actividad impura para ellos, cuidando cerdos. Vean la cara de los fariseos. La cosa cada vez se pone peor. Este está por completo sucio, es repugnante a nuestros ojos. Y creo que el Señor Jesús puso todos esos detalles para lograr ese objetivo, que ese hombre luciera repugnante ante los ojos de ellos. Pero ¿qué pasa? Pues un milagro, literalmente un milagro, de esos que pocas veces se ven, porque hay gente que malgasta su vida al igual que el hijo pródigo, malgasta sus recursos, pierde incluso su propia familia porque no la aprecia, desprecia a su familia por apreciar
placeres temporales y terrenales e inútiles. Y cuando están en el lodo y en el fango, normalmente no levantan los ojos al cielo para decir, Padre, he pecado contra ti. Muchas de esas veces ni tiempo les da de hacerlo. Tal vez mueren en el camino o ya no hay manera de dar vuelta atrás. Pero este joven elabora un plan. Dice el versículo 17. Entonces, volviendo en sí, ahí está, recapacitó, le cayó el 20, diríamos hoy. Volvió en sí, se dio cuenta, no sé si por sus manos, imagínenselo ahí, tal vez el agua dio un reflejo de su rostro y vio reflejado ahí tal vez a su padre o a su hermano y dijo, yo soy hijo de ese hombre. Y ese hombre es bueno, es justo, es un hacendado, es próspero, es bueno. Y yo aquí en el fango. Como sea que haya sido, volvió en sí y dijo, versículo 17, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Su plan es este, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Contrastemos los dos viajes. El de ida, tal vez alquiló un carruaje pues, o se subió a un caballo, o pagó a gente, llévenme cargando. Tenía tanto dinero, ¿por qué no darse ese gusto, verdad? Págame y llévame cargando. Yo no quiero caminar. ¿Qué tal el regreso? Se ve a ver en versículos después que ni sandalias traía. Qué difícil, pero qué bueno. El primer viaje con todo pagado, qué malo. El segundo viaje, todo mal, con todas las carencias, qué bueno. Porque lo que importa aquí es la dirección a donde vas, la intención del corazón. En el primer viaje él quería, ni siquiera se despidió, ni pensó qué decirle a su padre. Padre, ya me voy, quiero hacer las cosas por mí mismo. Lo que había dicho ya lo había dicho. Pero ahora al regresar sí piensa un diálogo. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y bueno, aquí él desea regresar a la casa de su padre donde él nunca tuvo necesidad y donde aún los trabajadores no tenían necesidad. Pero aquí hay un problema en su plan. Él desea, no, de inicio no desea ser reinstituido en casa como el hijo. Él desea entrar como un trabajador y ahorrar todo lo que pueda y trabajar muchos años duramente para tal vez hacerse de cierta fortuna y pagar su derecho para ser tomado en cuenta otra vez como hijo. Muchas veces personas que se les habla del evangelio son como este joven. Han malgastado su vida, han perdido su vida. ¿Por qué? Porque no han adorado a Dios, porque no han conocido a Dios, porque solamente viven para sí mismos. Y cuando es la hora de regresar, cuando se les habla de que hay un padre que los puede recibir en casa, que no van a pasar necesidad, ellos dicen, bueno, sí, me gusta la idea, pero yo quiero pagar mi entrada. Son demasiado orgullosos para aceptar que alguien más los invite o pague por ello. Se ve humildad y vergüenza y arrepentimiento al saber que es pecador, pero no del todo, porque dice, bueno, lo hice mal,
y ahora lo quiero hacer bien. Ahora quiero que con mis obras quiero pagar mi derecho a entrar. ¿Cuánto tiempo le hubiera llevado trabajar para recuperar la fortuna que tenía como hijo de ese padre? Yo creo que no le hubiera alcanzado una, ni dos, ni tres vidas. No era posible, pero al menos en su mente decía, tengo que hacer lo que me toca. Y ese es el problema cuando queremos ser salvados por nuestras buenas obras. Ese es un problema. La salvación el Padre la ofrece de gracia, esto es gratis, sin costo para el que Él invita, pero sí tiene costo. La salvación sí cuesta, le costó al Señor su propio Hijo, pero para el beneficiario es gratis. ¿Qué pasa? Vamos a avanzar, versículo 20, la llegada. Levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él. Y esto, hermanos, esta parábola da para hablar y hablar y hablar. Porque por un lado podemos decir, bueno, este padre se quedó con ese sentimiento. Mi hijo se fue. Mi hijo se fue mal. Mi hijo se fue enojado. Quisiera verlo volver. Así como se fue, quisiera verlo regresar. Tal vez todas las mañanas salía a asomarse a aquel camino por el cual lo había visto irse, deseando volver a verlo caminando hacia él. Tal vez el hijo mayor llegaba días ya terminando la jornada y le platicaba, padre, hicimos esto y comerciamos y ganamos y nos fue muy bien. ¿No llegó tu hermano de casualidad? Otra vez recordándome de ese, ya se fue, olvídalo, padre. Aquí estoy yo y estamos haciendo bien las cosas y la hacienda va creciendo. Está bien, hijo, que te vaya bien, pero tráeme noticias si llegas a ver a tu hermano. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y ahí al padre le tapó la boca, porque ya no lo dejó continuar con su plan. Ya no lo dejó que dijera, vine y voy a trabajar y cuando junte una fortuna voy a darte esa parte de la herencia y volveré a ser tu hijo y volveremos a estar como antes. No lo dejó seguir. El padre lo interrumpe y dice versículo 20, bueno, pero estamos en el 21 todavía. Él llega entonces arrepentido, confiesa su pecado, expone su vergüenza, enfrenta todo lo que había hecho. ¿Se imaginan entrar a la ciudad? El pueblo seguramente lo vio y lo reconoció y supo que se había ido. Y ahora verlo sucio, oliendo a cerdo. Tal vez se trajo unas algarrobas que alcanzó a quitarle ahí a los cerdos, ¿verdad? Que ya vimos que es una vaina y que hasta tiene muchas propiedades, ¿verdad? Nutritivas. Bueno, a ver si investigamos más y nos hacemos después un tecito de algarroba. Pero él vino y el pueblo lo ve y lo reconoce. Al entrar ahí a la hacienda, los criados igual hasta murmurando de él. Lo tenía todo y lo dejó ir y míralo ahora cómo regresa. ¿Se atrevió a regresar? No. Hijo, hazte para acá. No sigas el ejemplo nunca de ese hombre. Tú no seas como él. Asumió el costo. Regresó, dio la cara. Y ahí sí quería hablar con el padre. En la ida se fue a escondidas. Acá desea hablar con el padre y le cuenta acerca de su arrepentimiento. Está dispuesto a pagar los platos rotos. Ahora veamos el segundo personaje, el más importante, el padre. Dice versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo.
pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Muy probablemente pues traía ropa desgarrada o desgastada, sucia. Probablemente ya ni sandalias traía. El anillo, bueno, quizá lo último que le quedaba, pues lo tuvo que empeñar, a lo mejor para el viaje de regreso. Y también dice versículo 23, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre organiza la fiesta, invita a todos sus siervos, sus trabajadores, el pueblo entero. Mataron un becerro que estaba diseñado para una gran celebración, probablemente una boda, que involucraba a todo el pueblo y todos iban a celebrar y a regocijarse. Comenzó la fiesta. ¿Se imaginan la cara del padre? Feliz. No cabía de gozo por tener a su hijo ahí. Versículo, no, veamos ahí en una diapositiva, vi 3 cosas que el padre no hace con su hijo. Dice, no le reprocha. Ahí, ¿verdad? No le reprocha. Hijo, ¿por qué te fuiste? Estaba muy preocupado por ti, angustiado, no comí todas las noches que pasé en vela. No le reprocha, no le maltrata. Ahora sí vas a ver, levanta el tiradero que dejaste. Y ahora que estés de regreso vas a pagar hasta el último centavo. Tampoco le condena. La Biblia señalaba que si había un padre que tuviera un hijo contumaz y rebelde, que además fuera borracho y glotón, y ya hubiera hablado y disciplinado y le hubiera dicho y no entendiera, tenía que sacarlo a la plaza principal y decir eso al pueblo y apedrearlo. La piedra del padre tenía que ser la primera sobre él. E iba a morir, porque Dios no aceptaba esa clase de rebeldía en su propio pueblo. Y esto nos habla de la gran responsabilidad que deben tener los padres sobre los hijos, pero también del amor y la misericordia que deben tener los padres sobre los hijos. Y Dios lo está haciendo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle, Señor, debes reprocharle, si no, no va a aprender? Debes dejar que pague todo, porque si no, no va a aprender. Toda acción implica una consecuencia. Él debería dejar de ser tu hijo, como él lo menciona. Es lo que quería, ¿no? Señor, si tú eres justo, sé justo ahora. Pero si exigimos justicia, también nos toca a nosotros. Y también el Señor nos condenaría a nosotros. Mejor no pedimos justicia, ¿verdad? Mejor pedimos misericordia. Y nos gozamos cuando el Padre extiende misericordia a los demás. ¿Qué hace el Padre? Versículo, ya lo vimos, lo vio de lejos y salió corriendo. Trasladémonos a los últimos versículos. Versículo 31. Y su padre le dijo, ahora está hablando con el mayor, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Tiene la paciencia y la delicadeza de comentarle a su hermano mayor por qué está haciendo lo que está haciendo. Pero también salió a ver a su hermano, porque ahorita veremos más adelante que su hermano mayor no quiso entrar. Características del padre: es amoroso, busca a aquel que se ha perdido, habla con compasión y también se alegra de recibir a sus hijos. Es el padre perfecto, el padre ideal, es Dios. Tercer personaje, el hijo mayor. Y ahora veremos la intención que tiene el Señor Jesús de contar estas historias.
está enfocada en el hijo mayor. Dice versículos 25 al 30. Su hijo mayor estaba en el campo cuando todas estas cosas sucedieron, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Así como el hijo menor se quería buscar un lugar, comprando su lugar ahí, el hijo mayor ya lo había hecho. Había trabajado y se lo está reprochando ahora. Todos estos años he trabajado. Creo que me merezco un lugar. Creo que yo valgo. Creo que soy demasiado valioso. Al otro hijo, él solito se quiso ir. Él se salió. Él se fue. Ni siquiera dijo mi hermano, dijo este hijo tuyo, lo cual nos recuerda las palabras con las que los fariseos le hablaron a Jesús. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Bueno, este hijo tuyo, porque no es mi hermano, viene y le haces fiesta. Y seamos honestos, ¿cuántos también nos hierve la sangre cuando pasa algo así? Seamos honestos. Personificamos a los dos hijos, tanto al menor como al mayor, porque hemos sido pecadores descarados delante de Dios. Nos hemos perdido, hemos buscado nuestro propio camino y no nos importó. Dejamos de lado a Dios y buscamos nuestro bien. Pero también hemos sido estos hijos mayores que nos sentimos que estamos bien y entonces menospreciamos a todos aquellos que están mal, que se han ido, que no se merecen esa compasión. Incluso podríamos ver superficialmente válidas algunas de las aseveraciones que hace este hijo. Él fue y lo malgastó todo, deshonró la familia. ¿Cómo lo vas a aceptar de vuelta? Yo creo que él sí estaba listo para apedrearlo. ¿Cuándo es la celebración por el apedreamiento de mi hermano? Ahí sí voy. No, es por recibirlo. Entonces no voy. Y ahora vemos la misma escena de un hijo perdido y otro hijo en casa, pero ahora es, ¿cómo decirlo?, a la inversa. Estaba un hijo perdido y estaba el hijo en casa. El descarado que se fue y el otro se quedó. Este vuelve y entra a la casa perdonado, arrepentido, con gozo, y ahora el que aparentemente estaba, ahora está afuera. Otro hijo perdido al cual hay que buscar, y el padre sale y lo busca. La intención de Jesús es que su audiencia se identifique con esta historia. ¿Recuerdan el público? Pecadores, los cobradores de impuestos, dice, y los pecadores. Y del otro lado los fariseos. ¿Ya vieron el hermano menor y el hermano mayor? El hermano menor que descaradamente pecó y se fue, ahora está de regreso, creyendo las palabras que está enseñando Jesús, reconciliándose con el Padre, arrepintiéndose por su vida
de perdición. El hijo mayor diciendo, ¿recibes a estos? ¿Los vas a dejar entrar en tu casa? Ahí está la historia de estos dos hijos y del padre misericordioso. El padre le ruega, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario porque este hijo mío estaba muerto y ha sido hallado, volvió a la vida. Esto nos recuerda también una historia que Jesús cuenta en Mateo 21, del 28 al 32. Dice el Señor, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Ahí está el hijo menor, descarado, desvergonzado, y creo que ya usé mucho esa palabra, ¿verdad? No quiero, pero después arrepentido fue. Y llegando al otro, le dijo lo mismo. Y este respondió, yo iré, Señor, pero no fue. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Un hijo le dio gusto al padre con su respuesta, el otro le dio gusto con sus acciones. Hemos visto y lo vimos la semana pasada que para confesar a Cristo también nuestras acciones deben respaldar esa confesión. No podemos decirle Señor, Señor, si no es Señor de nuestra vida. Termina esta historia diciendo, versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Respondieron, el primero. Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan el profeta vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. El amor del Padre es grande para sus 2 hijos. Y pues no nos gusta que nuestros hijos nos respondan con rebeldía ante una instrucción. Pero cuando vemos que hubo arrepentimiento y terminaron por estar en el camino correcto, nos tiene que dar gusto. No ganamos nada, pero el hijo fue ganado, fue recuperado. Por lo tanto, y ahí va otra vez la identificación. Todos nosotros sin Cristo debemos identificarnos con el hijo menor. Y todos nosotros en Cristo debemos identificarnos con el hijo mayor, pero no en este sentido del cual el hijo mayor hizo, sino por el lado positivo. Si el padre no le reprochó, el hijo mayor sí lo hizo. Si el padre no lo humilló, el hijo mayor sí. Si el padre salió a buscar a su hijo, el hijo mayor no lo hizo. Entonces, ¿en qué sentido debemos ser parecidos al hijo mayor? En el sentido de apoyar y respaldar al padre en su decisión. Cuando el padre muriera, el hijo mayor iba a tomar el lugar del padre. Y si el padre decía, te recibo, hijo, cuando muriera, el hijo tenía que respaldar esa decisión y no decir, cuando muera mi padre te vas de aquí. Tenía que seguir los pasos de ese padre. Un buen hermano mayor le hubiera dicho al padre desde el principio, padre, no te preocupes, escuché todo, escuché la insensatez de mi hermano, cómo te pidió su parte de la herencia y escuché que se la concediste. Padre, no te preocupes, yo voy a ir por él, lo voy a hacer entrar en razón. Yo lo voy a buscar y si lo tengo que agarrar y darle una sacudida y unas cachetadas, lo voy a hacer.
porque es mi hermano y deseo que te honre. Yo lo traeré de regreso. Los gastos corren por mi cuenta, Padre. No te preocupes por nada. Y cuando lo traiga de regreso, volverá a ser parte de esta familia, porque mi deseo es honrarte. Un buen hermano hubiera amonestado y confrontado a su hermano menor para que corrigiera su conducta. Ahora, habiendo visto esta parábola amplia, y podíamos ampliarnos en cada detalle aún más, pero queremos centrarnos en esa parte, porque gracias a Dios, si el Señor nos ha salvado, estamos en Cristo. Y bueno, esta es una invitación para todo aquel que no ha venido a Cristo, que es como este hijo perdido, que venga, que no tiene nada que temer. El Señor lo va a recibir con gusto, con gracia y con misericordia. No tiene que pagar por él mismo los platos rotos. Ya hubo un hermano mayor que pagó esos platos rotos. Y ese fue Cristo, el ejemplo más grande de nuestro hermano mayor. Que Él vino, nos buscó, nos atrajo ante Él, pagó la deuda ante el Padre, reivindicó el nombre del Padre, nos reinsertó en su familia. ¿Y qué crees? Que también nos invita a ser nuevamente herederos con Él del Padre. Esa es la invitación para todos aquellos que son hermanos menores. Ven a Cristo. Ven a Él en arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Padre ya ni te dejará hablar. Entra, ven, te estaba esperando. Yo te busqué, yo te recibo con gozo. Pero para los que ya estamos en Cristo, ahora es esa responsabilidad de ser el hermano mayor como Cristo. Y debemos buscar a todos aquellos que están en rebeldía ante Dios. Estoy hablando de las personas que están en el mundo, pero también de que a veces como hermanos que nos podemos tratar o vernos en una iglesia, puede ser que poco a poco tus pasos te estén llevando a perderte como ese hijo pródigo, ese hijo perdido. Que puede ser que estés en la casa, pero que no quieres estar con el Padre. Puede ser que estés en la iglesia, pero no quieres al Padre. Solamente te conformas con una convivencia como de familia, de amigos, un grupo al cual puedes ir y asistir, pero que realmente no amas al Padre. ¿Y sabes qué? Lo triste es que un día serás lo suficientemente descarado para irte y desbocarte en el pecado y disfrutarlo. Necesitamos hermanos mayores que nos digan no, que nos confronten, que nos tomen por la solapa del saco y nos digan no puedes irte, no debes pecar contra el Señor. Eso que haces deshonra a Dios. Esta manera de vivir que tienes da testimonio de que no has conocido a Dios. Estás perdido, aunque estés en la iglesia. ¿Sabes qué? Tenemos que rescatarte. El concepto del perdón. Perdón significa soltar, significa dejar en paz o quedar en paz. Significa también liberar de una obligación. Para el hijo menor se le debe invitar, ven al Señor, ven al Padre, pues Él te puede perdonar. Te va a liberar de una obligación, de una deuda o de un castigo. Ya no va a cobrarte esos impuestos que debes, están cancelados. Los soltó, los arrojó a lo profundo del mar. Ven a Él. Y cuando pensamos en el perdón, generalmente lo vemos solamente en
Dios y el pecador, que se arreglen ellos. Yo soy el hijo mayor, yo estoy afuera de la fiesta, allá ellos saben. Y principalmente es así, pero también nos involucra a nosotros. ¿Qué rol jugamos nosotros? Dice el diccionario Vine con respecto al concepto del perdón. El perdón humano tiene que ser estrictamente análogo al perdón divino. En la oración del Señor Jesús dice: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y siempre y cuando se cumplan esas condiciones, no debe haber límite para la ley del perdón. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano?, le pregunta Pedro en Mateo 18, 21 y 22. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Las condiciones para perdonar es la confesión y el arrepentimiento. Porque en una cita del hermano C.S. Lewis, en su libro, un ensayo muy pequeño acerca del perdón, dice que normalmente nosotros jugamos con esa palabra. Venimos delante de Dios o delante de una persona a decir: bueno, discúlpame. No le decimos perdóname, decimos discúlpame. Y en sí la palabra significa: quita la culpa de sobre mí. Bueno, es que si te tropezaste no fue mi culpa. Yo tenía estirado mi pie y tú pasaste sin fijarte y te caíste. Bueno, si así fuera, entonces ¿de qué te tiene que perdonar? Entonces, ¿por qué hay una acción de discúlpame? Pues su culpa, ¿no? No es la tuya. Pero si es un perdón, le tienes que decir: sí, yo metí el pie. Yo lo estiré a propósito. Pues quería ver cómo volabas por los aires y aterrizabas, ¿verdad? A ver si tenías tren de aterrizaje automático. Lo hice. Y bueno, si lo confiesas así, no creo que te perdone. Con dolor, tiene que ser con dolor. ¿Sabes qué? Sí lo hice. Sentía rencor por ti y quise que te cayeras, quise lastimarte. Lo confieso, lo sostengo, aquí estoy. Soy culpable, soy un criminal. Lo hice. ¿Puedes perdonarme? Es difícil también para la parte que escucha eso perdonar. Entonces, ¿lo hiciste a propósito? ¿Me querías lastimar? Bueno, te perdono si me dices que no fue con intención. Regresamos otra vez. Ni la persona que pide disculpas ni la persona que recibe las disculpas, ninguno de ellos quiere enfrentar el problema en sí. Uno quiere que el otro piense: fue un accidente, y el otro quiere pensar que fue un accidente. Repito, no hay entonces nada que disculpar. El perdón es así: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fui un miserable, te deshonré, me alejé de ti, no te busqué, no te amé, te aborrecí, no quería estar contigo, pero aquí estoy, arrepentido de eso que hice. Tengo una nueva oportunidad en donde no quiero hacerlo. ¿Puedes perdonarme? Y el Padre dice: sí. Para algunos, y esta es una cita que leí en un libro, el libro se llama Cuando en la iglesia hay pecado. Cuando llegue a haber, ¿verdad? Sí, sí es que eso pasa. Y en esta introducción el hermano MacArthur hace estos comentarios y dice: bueno, para algunos la iglesia debe funcionar como el hermano mayor. Esto es, ellos no se meten en los asuntos de su hermano menor y el padre. Y dicen así, y ahí está la cita, creo que sí aparece: que cada quien se ocupe de sus propios asuntos y que nadie se meta en la vida de nadie, pues solo así nos llevaremos bien. El hermano mayor no quiso comprometerse para ir y traer a su hermano menor. Dijo: él sabe, yo y él, pues la relación es complicada, es difícil. Si le digo, no, ¿para qué quieres? Mejor ya que él y mi papá se pongan de acuerdo. Yo no me meto. Irresponsable.
A veces actuamos así en la iglesia. Bueno, tal persona, sí, yo lo veo que es un desastre, está mal, peca y nadie le dice nada. A ver, ese pastor, ¿qué está haciendo? Le debería de decir algo. Bueno, entre él y Dios saben, yo no sé. También parte de esa cita dice, no es bueno andar metiéndose en la vida de las personas, o de lo contrario la iglesia terminará por quedarse vacía. Si nos empezamos a meter en la vida de la gente, pues la realidad es que muchas veces eso no nos gusta. Hermano, tú dedícate a enseñar la palabra desde el púlpito, pero no te metas en mi vida. Así, mira, tú hablas, yo escucho, y la fiesta en paz. Pero ya te vienes a meter y me dices que eso que estoy haciendo no está bien. ¿Me estás juzgando? ¿Qué te pasa? La Biblia dice, no debes juzgar. Mira, ni tú te metas en la mía, ni yo me meto en la tuya, porque yo también te conozco cosas. Yo también te puedo decir tus cosas. Si tú empiezas, yo le sigo y a ver quién nos para. ¿Qué sucede? Eso. Cuando alguien exhorta o confronta a alguien, inmediatamente la respuesta es, ¿y qué tú no? Tú muy perfecto, ¿no? Muy santito. ¿Tú no pecas? Bueno, está difícil encontrar algo a este hermano. Bueno, ¿y qué me dices de él? ¿Ya fuiste y le dijiste a él? Bueno, empecé viniendo contigo. No, primero dile a él. Así somos, no sabemos recibir la exhortación, la amonestación. Y es triste porque existe poco compromiso de los miembros de las iglesias en rendir cuentas. Ahora, si no hay rendición de cuentas, no hay una relación genuina entre miembros y tampoco podemos confrontarnos ni corregirnos mutuamente. El que se acerca a exhortar o a amonestar o a corregir, también está abriendo su vida y su corazón para decir, por favor, hermano, yo desearía que tú hicieras lo mismo si me ves que yo estoy dando malos pasos. Te amo y quiero que vayas por el buen camino y te lo tengo que decir. Yo esperaría ese mismo amor de tu parte para mí cuando esté alejándome del Señor. No debemos temer a que nos confronten por nuestros pecados. Más bien debemos temer cuando no lo hacen. En una iglesia que no se practica la amonestación y la confrontación y la corrección del pecado, pues simplemente, ¿qué es eso? ¿Un club social? ¿Una reunión? ¿Un cine? ¿Un teatro, verdad? Se armó acá el escenario, están los espectadores, está el show, terminó el show, todos aplauden, o si no les gustó la película, ¡bú! o el escenario o el teatro, y cada quien se va a su casa esperando que para dentro de 8 días se esfuercen un poquito más. ¿Queremos eso de nuestra iglesia, hermanos? La historia de esos dos hijos se traduce en nuestra propia vida, porque como hermanos mayores tenemos que cuidar de nuestros hermanos menores. Y esto es un llamado y una exhortación a que podamos recibir de buena gana y hacer también con amor y de buena gana la confrontación y la corrección para con nuestros hermanos. Con tristeza les confieso así abiertamente y no tengo nada que ocultar ni nada pues de qué avergonzarme en ese aspecto. Lo que iniciamos en la iglesia bíblica El Faro en esencia fue esto: confrontar y corregir a los hermanos a que pudieran vivir vidas que glorifiquen al Señor. Corregir ministerios para que reflejen su carácter. Esa fue la intención. Hablar con las personas, hermano, vemos algo mal en ti. Tu vida necesitas corregirlo. En ti, en tu familia. Anímate. Ve a la palabra, ve a la escritura. Corrígelo. Estamos para apoyarte.
Ahora, si no aprendemos de nuestra historia, estamos condenados a repetirla. No queremos que se repitan cosas que ya sucedieron y hace corto tiempo. Por lo tanto, quiero hacer una invitación a que todo mundo ponga atención a este mensaje y lo tomemos con humildad para ser hombres y mujeres que saben recibir la confrontación y van a poner su corazón, sus manos y todo su ser con tal de corregir lo deficiente. Todos somos la iglesia. Si bien el Señor ha designado ancianos, pastores, obispos, que se les llama, que son supervisores, esto no exime de la responsabilidad a todos los hermanos. Gálatas 6, 1 y 2 dice así: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y esto pues nos habla de hermanos que con madurez espiritual se animarán entre sí y animarán a los hermanos menores para corregir lo deficiente. También debemos ver que los pastores en las iglesias también son ovejas. Cuando hay pecado en la iglesia, en alguno de los miembros, lo más amoroso que podemos hacer es confrontarlo. A cada uno según la madurez. Habrá algunos que necesiten ser instruidos con mucho amor, con mucha paciencia. Hermano, tú no lo sabías, pero esto es pecado. Te animo a que lo analices o lo consideres. Pero habrá algunos que por su mayor experiencia y madurez se les debe exigir más. Hermano, ya sabes que eso es pecado. Hermano, eso te repercute en tu vida y en tu ministerio. Ten mucho cuidado. Estás guiando a otros. Ten cuidado. Limpia tus manos, tus labios, tu mente, tu corazón. Colosenses 1:28. Vamos a terminar con estos textos. Son dos textos de Colosenses 1:28 y 29. Dice así: a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Esta era la convicción de Pablo, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres a fin de presentarlos perfectos en Cristo. ¿Cómo hacerlo? Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Hermano, no te sientas mal si alguien llega y te confronta. Agradécelo, recíbelo, escúchalo. Tú también, y creo que sabes que a lo mejor estás mal en algo. Pues no te sientas mal si alguien ya lo vio, ya lo descubrió. Confiésalo, arrepiéntete, incluso hasta pregúntale: oye hermano, ¿a ti también te ha pasado esto? Que a lo mejor también los pecados que vemos en otros son los que tenemos. Tú ves pecados en otros, muy probablemente los tienes tú también. Y queremos enderezar a los de enfrente y no nos enderezamos nosotros. Por lo tanto, también escucha lo que tienen que decirte. Pide ayuda. Hermano, hay una situación que me supera.
Pues no soy perfecto y nadie de aquí lo es. No estamos hablando de ser perfectos. Estamos hablando de estar en busca de la santidad, de estar con el tratamiento correcto. No te ofendas, hermano, si cuidamos de ti al confrontarte. No estés a la defensiva. No vaya a ser que como el hijo menor, pues te desesperes y quieras salir corriendo y digas, pues no me importa, me voy para que me dejen por fin pecar a gusto. Y bueno, no necesitas irte, puedes estar aquí y pecar a gusto. Pero también pasa que cuando alguien te exhorta, dices, bueno, ya empezamos. Déjenme en paz. La historia del hijo pródigo nos hace ver el final feliz, al menos en él, en el hijo menor. Pero queremos que la historia esté completa con el hijo mayor, que también está aceptando con gozo que el pecador venga, porque también ese es otro impedimento. Vemos que alguien peca y en lugar de confrontarlo nos apartamos de él, le dejamos de hablar, lo consideramos impuro, cerramos la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida o de nuestra iglesia. Seamos buenos, misericordiosos hermanos mayores que buscan a aquel que se descarría porque lo quieren traer de regreso. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de nuestras vidas, de nuestro conducirnos. Tengamos cuidado también de recibir lo que se nos dice, porque es en cuidado y amor. Si bien algunas cosas a lo mejor no nos gustan, o no nos gusta la manera en que nos las dicen, o nos gustaría que también a otros se los dijeran, pero bueno, el Señor está empezando con alguien, y tal vez te ha elegido a ti, y recíbelo. Sé manso, sé humilde. Déjate ayudar por tus hermanos que te aman, que quieren verte en el camino de la salvación. Oremos. Padre, en esta historia fascinante vemos tu gran amor y tu bondad y tu misericordia. Vemos que nos podemos perder con nuestra arrogancia. Nuestra carne nos dominará. Terminaremos escogiendo el camino de la maldad, de la perdición. Y de hecho así nacimos, escogiendo el camino de la maldad. Hasta que tú un día enviaste al Hijo Mayor, Cristo, que nos rescató. Pero también a esos hermanos mayores que ya estaban en una congregación, que ya habían venido a ti, que te adoraban y que salieron evangelizando y buscando hermanos menores perdidos. De eso tenemos que darte la gloria a ti, pero tenemos que dar las gracias a las personas que salieron e hicieron esa misión. Señor, deseamos continuar con esa misión afuera y adentro de la iglesia. Deseamos que tú, Señor, salves a aquellos que están perdidos afuera y adentro. Que tú, Señor, traigas bajo la sombra de tus alas, bajo tu misericordia y tu salvación, a aquellos que están perdidos. Y ayúdanos, Señor, a contribuir en esta obra, haciéndolo con amor, con misericordia, con paciencia, pero haciéndolo, cuidando de aquellos menores que quieren descarriarse, que quieren salirse. Ayúdanos, Señor, por favor. Y ayúdanos a que como iglesia crezcamos aprendiendo los errores del pasado y aún los presentes que seguimos cometiendo. Ayúdanos, Señor, a que tu gran amor reine en nuestras vidas. Pues aunque pudiéramos tener 1 o 1000 dones, si no lo hacemos con amor, de nada nos sirve.
Ayúdanos a que el amor sea la característica principal en esta congregación. Que busquemos a todos, que exhortemos a todos, que amonestemos a todos y que entre todos nos vigilemos los unos a los otros para estar en el camino de la santidad en el cual tú nos has puesto. Te alabamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.